Saludo para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria, la honra y la alabanza siempre, pues vivimos para la gloria y honra de Él. La Biblia dice, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Así que somos escogidos entonces para honrar el santo nombre de Jesucristo y para engrandecer su palabra. Repito nuevamente, la Biblia, la palabra de Dios, es lo más glorioso que nosotros tenemos a nuestro alcance. Estaba escuchando por ahí a un sacerdote y este sacerdote dice que la Iglesia Católica es la que hizo la Biblia y entonces él con esto trata pues de hacernos creer de que la Iglesia Católica pues es como es a donde tenemos que estar todos, mejor dicho, es donde tenemos que estar todos y tenemos que creer todas las cosas que ellos digan porque supuestamente ellos hicieron la Biblia. Pero lo que no nos dicen es que nos la escondieron por milenios, nos la escondieron por siglos. Y entonces hasta el siglo XV más o menos, no recuerdo la fecha en este momento, el año 1530 y tantos por ahí, un sacerdote católico precisamente saca la Biblia de los escondites, la publica y así es como la Biblia llega a las manos de la gente del común. Y entonces al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta de todo el engaño en que el mundo ha estado sumido a causa de la religión popular. Yo no quiero con esto decir pues de que todos los católicos son malos. Allí hay gente que tiene un corazón sincero y que está buscando de Dios y que quieren conocer la verdad de Dios. Pero desafortunadamente tienen la cabecita llena de tradiciones, de enseñanzas de hombres y poco se estudia la Biblia. Está en nuestras manos, está a nuestro alcance, pero no nos gusta estudiar la Biblia. Y entonces yo siempre exalto la sabiduría que hay en las páginas de este libro, porque es que el conocimiento nos libera, el conocimiento nos da seguridad, y qué mejor ir a la raíz, a la raíz, al manantial de donde brota la verdad, porque el Señor Jesucristo claramente dice en San Juan 7, versículo 37, el Señor Jesucristo dice, el que cree en mí como dice la Escritura. Oiga bien esas palabras de Jesús. Es Jesús el que habla, porque es que vuelvo otra vez a tener una diferencia muy tremenda con personas que nos quieren poner un sistema religioso o a un grupo de personas por encima de la Biblia. Entonces la Biblia no es tan importante. Y nos quieren hacer creer que necesitamos al fulano de tal, que necesitamos al líder de tal iglesia, que necesitamos al profeta tal para poder entender la Biblia, cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y entonces nosotros tenemos entendimiento. Dios se ha tomado el trabajo de publicar, de hacer que esta Biblia llegue en todos los idiomas del mundo para que todo el mundo pueda entenderla. Y entonces el Señor Jesucristo mismo, siendo Dios, porque yo creo que todas las iglesias modernas creemos que Jesucristo es Dios. Bueno, unos pelean que es el Hijo, el otro que es Dios sobre todas las cosas. Bueno, yo sencillamente creo que Jesucristo es Dios y es lo único que usted y yo podemos entender de Dios que está a nuestro alcance. El santo apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 5 y el versículo 20 dice, porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, dice Juan. Y yo quiero que usted y yo nos coloquemos en esa posición de Juan. Juan dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Dice Juan, el Hijo de Dios vino, nos dio entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y él dice, y estamos en el verdadero, dice Juan. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, y entonces
los seres humanos y los teólogos y toda esta cantidad pretende pasar por encima del Señor Jesucristo y meterse en la eternidad, y entonces comienzan a sacar deducciones de que allá hay tres, de que allá hay dos, de que hay un viejito barbado, hay una paloma en el medio y el hijo sentado. Bueno, y una cantidad de imaginaciones y de cosas. Mire, Jesucristo es Dios, y esta palabra es la que nos da un testimonio real de Jesucristo. Volvemos al capítulo 7, verso 37 de Juan, y Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pero conforme a las Escrituras. Si usted no cree en Cristo como dicen las Escrituras, entonces de su interior no van a correr ríos de agua viva, van a correr ríos de agua sucia, porque la cabeza de una persona que viene de un sistema y de una iglesia transmite lo que esa iglesia y esa religión enseña, pero no enseñan lo que la Biblia dice. Yo quiero que miremos el capítulo 119 del libro de los Salmos. Es un capítulo que cada versículo de estos, es uno de los capítulos más largos de la Biblia, tiene 176 versículos, y prácticamente cada versículo de estos 176 exalta la palabra de Dios. Pero yo quiero sacar una estrofita de estas. Creo que son como unas 20 estrofas que tiene este capítulo, y yo quiero entresacar del versículo 97 al versículo 104. Salmo 119, versículo 97, y leemos hasta el versículo 104, y escuche estas palabras del salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley, o sea, su palabra. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Más que todos mis enseñadores he entendido. Este pedacito es donde quiero que los quedemos. Porque tus testimonios son mi meditación, dice el salmista. Dice: más que todos mis enseñadores he aprendido, porque tus testimonios son mi meditación. Es decir, que según el salmista, aprendió más que sus maestros, aprendió más que sus líderes, sabe más que los que le hablaban de Dios. Ninguno le habló tan claro de Dios como los mismos mandamientos de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y entonces aquí nos quedamos. A ver, verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Bien. Después dice que sabe más que sus maestros por causa de la palabra de Dios. Y después dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entre otras palabras, cuando una persona le dedica tiempo a la palabra de Dios, pasa por encima de sus líderes, de sus maestros, de sus enseñadores, porque usted entra a tener una relación directa con el autor de este libro. Usted entra a tener un contacto directo con el Dios de este libro. Estaba hablando con un joven esta semana, y es un joven que me llama mucho la atención porque es un muchacho muy humilde y muy temeroso de Dios. Y entonces, entre las cosas que él me hablaba de su iglesia, pero él me daba a entender que él sentía un profundo vacío en su corazón, en su espíritu. Él me dice: hermano, hay cosas que yo no entiendo. ¿Por qué en la iglesia hacen esto y hacen esto? Y yo realmente no siento la presencia de Dios ahí. La gente grita, la gente llora, la gente habla en lenguas y de todo, pero a mí todo eso me parece una farsa. Y yo quiero saber más de la palabra del Señor. Yo le decía al muchacho, le dice: mi hijo, lo que usted tiene que hacer es estudiar la Biblia en oración y pedirle a Dios que lo guíe. Bueno, muchas personas vienen a mí con el fin de que yo los lleve a una iglesia y les muestre un sistema, una organización. Mire, vaya a este grupo, vaya a esta iglesia. No, yo no tengo nada de eso.
Yo no tengo nada de eso. Y personalmente yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada de esas cosas. Yo creo que cada organización y cada religión tiene un solo propósito en la vida y es el de engañar y de manipular a las personas. Así que la relación con Dios es un asunto personal, es íntimo. Ahora alguien me dirá, ¿es pecado que yo vaya a una iglesia? No, no es pecado. Vaya a la que a usted le guste. Vaya a la que usted quiera. No hay ningún problema. Pero usted tiene que darle en su corazón el primer lugar a esta Biblia. Porque usted allí en las iglesias va a encontrar, yo personalmente, yo me formé dentro de una institución, dentro de esa institución conocí a mi esposa, entonces uno crea allí lazos familiares con uno y con el otro, y entonces eso se va formando como el círculo social en el que uno se mueve, y de alguna manera esos son lazos que lo atan a uno a un sistema religioso, porque sucede que cuando usted no cree lo que esa iglesia le dice, entonces se viene su suegra, se viene su primo, se viene su hermano, se vienen sus cuñados y todos son sus enemigos porque usted desacreditó esa iglesia o renunció a esa organización religiosa. Eso pasa con los testigos de Jehová, con los mormones, con los católicos y con cualquier iglesia de estas. Pero resulta de que Dios no está sujeto a esas cosas. Dios no es esclavo de ninguna de esas organizaciones, ni Dios es propiedad privada de ninguna de esas iglesias. Dios es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, la Biblia dice, allí hay libertad. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo. Y la única manera de usted llenarse del Espíritu Santo es estudiando esta Biblia, porque esta Biblia dice, mis palabras, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que usted recibe cuando recibe la palabra de Dios. Eso es lo que usted recibe cuando estudia la palabra de Dios. Su vida se convierte en un manantial. Usted mismo se convierte en un árbol de vida, porque usted comienza a transmitirle a sus amigos, compañeros de trabajo, familiares, sus experiencias con Dios. Y bueno, Dios hará la obra en cada uno conforme a su voluntad. El Señor Jesucristo dice, el Salmo capítulo 1, la mayoría se lo saben, pero quiero terminar ahí, libro de los Salmos, capítulo 1, y bueno, ya dijimos San Juan 7:37, que se lo recomiendo a los que de pronto no se lo saben, pero dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 1 de los Salmos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, en su palabra. Y entonces cuando usted medita en la ley de Dios de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que entonces, la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bendiciones para todos.